Saludos cordiales, estimados participantes. Les habla su facilitadora Nidia González y en esta oportunidad daremos a conocer lo que corresponde a la unidad número 3, denominada Derivadas de Definición y Cálculo, correspondiente a la unidad curricular Cálculo 1. Iniciando, con respecto a las derivadas, se dice que es una herramienta versátil que acepta diversas interpretaciones, como es posible determinar la pendiente de la tangente en un punto de una curva. También puede hallar valores máximos y mínimos de una función, o en este caso también ubicar a través de ellas las diferentes concavidades de una función. Se considera como el eje principal del cálculo diferencial. Surge como resultado de 4 problemas fundamentales, como puede ser la velocidad, el área bajo la curva, la recta tangente y los máximos y mínimos. En este caso, la definición de la derivada de una función, el límite viene a ser el límite de donde h tiende a 0. F de x más h menos f de x sobre h se llama la derivada de f en x si el límite existe y se denota por, como se lee allí, derivada de x con respecto a, en este caso, la derivada con respecto a x o f' de x. La derivada de una función también es una función. Una función es derivable o diferenciable en x si existe su derivada en x, llamándose derivación al procedimiento para calcular la derivada. En este caso, podemos decir que la derivada es la razón de cambio instantánea con la que se varía el valor de dicha función, según se modifique el valor de la variable independiente. Por supuesto, esto lo vamos a observar y eso sería más adelante en una gráfica donde los valores van a incrementar progresivamente y esta es la forma en que se ven alterados. Las notaciones que se usan más comunes para denotar en este caso la derivada de una función son las que mostramos aquí. De y con respecto a dx, y', ¿sí? Esta otra aquí, que bueno, casi esta no es muy común. Estas sí son comunes de f de x o de x, la función de x, ¿verdad? En este caso se lee la derivada de y con respecto a x, derivada de y con respecto a x o f', ¿sí? Y' también. Y se denota de diferentes, en este caso, denota la derivada de x con respecto a esa variable. Introducida esta notación, entonces, de x, derivada de y con respecto a x, es igual al límite donde delta x tiende a 0, delta de y sobre delta de x. Y si y es igual a f de x, entonces se denota de la siguiente manera. Y', la derivada de y con respecto a x, o f' de x. Entonces es muy importante, de una u otra forma, observar como vemos aquí. Siempre vamos nosotros a denotar y para este curso lo más común sería y' o f' de x. Esa es más que todo la denotación, aunque como podemos observar existen diferentes notaciones que podemos encontrar en los diferentes autores, ¿sí? Autores de libros. Entonces,
En este caso, puesto que la derivada f' de x y la pendiente de la recta tangente a la gráfica f de están ambas definidas por el límite como lo expresamos anteriormente. Entonces, en este caso, iríamos a calcular siempre f' de x. Aquí podemos observar las diferentes derivadas de funciones algebraicas. Por ejemplo, en este caso, desarrollamos la regla de la cadena, que es muy común, donde se dice, si y es igual a f, la función de u es una función diferenciable donde u y u es igual a g de x. Es una función de diferenciable de x, donde y es igual a f de esta función, g de x. Es una función derivable de x, es decir, que prácticamente esta es la sustitución directa de lo que corresponde a la función de y de x. O al momento de sustituir, todo esto lo eliminamos y queda de x de y. Entonces es como una sustitución prácticamente de una variable, que al momento de sustituir se nos va a hacer más fácil al momento de hacer obtener la derivada. O lo equivalente a esta expresión. Bien. Como lo vemos aquí, d de x, f de g de x es igual a la f' de u o g' de x. Bien, nosotros tenemos varias reglas, en este caso las reglas de derivación, y de una u otra forma lo que me permite a mí es que en este caso las diferentes funciones siguientes, sea u, b y w, son funciones derivables de x. Entonces, como podemos observar aquí, tenemos ya como unas reglas de derivación ya prácticamente que son tablas en las cuales vamos a utilizar, ¿verdad? Y que prácticamente las tenemos que, pues, o referenciar, saber directamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, la derivada de una constante. La derivada de una constante va a ser igual a cero, donde c es una constante. Como por ejemplo, decimos la derivada de 5 es igual a cero. La segunda dice, la derivada de x es igual a 1. ¿Sí? En este caso, la número 3, la derivada con respecto a una sumatoria, ¿sí? Entonces yo hago la derivada de u con respecto a x y la derivada de b con respecto a x. Entonces, por separado serían las derivadas. Aquí sería como el producto de una constante, cuando yo multiplico por un número. Entonces, en este caso, la derivada sería c, ¿verdad? Que sería un número, una constante, derivada de u con respecto a x. La número 5 es el producto, ¿sí? Entonces, aquí sería u por la derivada de u con respecto a x más la derivada, sería como a ver, después derivada de u con respecto a x por b. Esta es como la regla cuando es la derivación, cuando se va a derivar una multiplicación. De igual forma, cuando tenemos la derivada en función de una división. Entonces, en este caso, sería la derivada de esta división, sería b, la derivada de u con respecto a x, menos u de la derivada de b con respecto a x sobre en este caso, el denominador sería elevado al cuadrado. Por supuesto, donde ese denominador, ese valor, b, tiene que ser diferente de 0. De igual forma,
cuando tenemos en este caso una potencia, ¿sí? X a la n. Entonces sería n baja como número x n menos 1, ¿sí? De todas maneras, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y tenemos aquí la derivada con respecto, en este caso, de un número elevado a la n. Entonces, aquí tenemos la expresión, en este caso, u a la n es n, u, n menos 1 por la derivada, en este caso, de, con respecto a x, de u. ¿Bien? Vámonos con un ejercicio. Dice, calcular la derivada de la siguiente función. Entonces, primero lo que tenemos que observar en esto, que es una función, son dos polinomios. Este se considera como numerador, este denominador, y sería aplicar directamente, ¿verdad? Lo que corresponde a la formulita o a la regla de derivación, que es lo que tenemos aquí. ¿Bien? Entonces, decimos, empleando la fórmula derivada de, con respecto a x, u sobre b, entonces aplicamos esta ecuación donde ya sabemos que b debe ser diferente de 0. Entonces decimos, ¿dónde? Podemos decir que u va a ser el numerador, x al cuadrado más 3x. Y b va a ser, en este caso, el denominador, que daría x más 1. Lo estamos tomando, ¿verdad? Para poder aplicar la ecuación. Entonces, y' de esto, empezamos. B, ¿quién es B? B es x más 1, multiplicado por la derivada de u con respecto a b. Entonces, la derivada de u con respecto a b, en este caso sería u equivale a x al cuadrado más 3x. Todo eso se resta. U es x al cuadrado más 3x por la derivada de b con respecto a x, que sería x más 1. Entonces, lo que tengo que yo es ordenar y derivar. Entonces, aquí, esto se mantiene igual. X más 1, x más 1. Ahora, voy a resolver este término. Este término sería hacer la derivada, ¿verdad? Tenemos aquí un exponente, entonces sería 2x, 2 menos 1 da 1. Entonces, 2x a la 1 quedaría 2x. Más este término, ¿verdad? Este término quedaría directamente más 3, porque yo digo x, ¿verdad? 1 menos 1 da 0. X elevado a la 0, acuérdense que todo número elevado a la 0 da 1. Entonces yo lo coloco aquí, 3 por 1 es 3. Menos, digo, menos quedaría x al cuadrado más 3x, y la derivada de esto, ¿cuánto me daría? La derivada de 1, que es una constante, es igual a 0, pero la derivada de x quedaría 1. Entonces es este 1 que está acá. ¿Bien? El denominador es b elevado al cuadrado, entonces es x más 1 elevado al cuadrado. Resolvemos aquí. Decimos, más 2x, quedaría 2, aquí sería x por 2x sería 2x al cuadrado.
X por 3 quedaría más 3X. Y 1 por 2X, 2X, más, por más da más, 1 por 3 da 3. Entonces, este menos multiplica todo este término. Menos X al cuadrado y menos por más da menos 3X. Se sabe o se sobreentiende que este 1 me multiplica este término. Por lo tanto, quedaría 3X multiplicado por 1. Ahora, agrupamos y nos damos cuenta, en este caso, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado con los signos. En este caso, empezamos. 2X al cuadrado menos X al cuadrado, me queda 1X al cuadrado, que es este término que tengo acá. Sumo términos. 2X más 3X serían 5X. Menos 3X, entonces me quedaría más 2X. Junto con este término independiente que sería el número 3. 3 positivo. Entonces, me queda en la parte de abajo X más 1 elevado a la 3. Entonces, esta sería la primera derivada de esta función y, X al cuadrado más 3X sobre X más 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá para este tipo de problema? Primero, que observamos aquí que es un polinomio, ¿verdad? Dos términos de polinomio, ¿verdad? Una división y aplicamos directamente la regla de derivación cuando son división. ¿Bien? Y al momento de derivar, por supuesto, vimos ahí la derivada de una constante, la derivada de un término elevado a un exponente, ¿verdad? Y allí aplicamos cada una de las reglas de derivación, que fue lo que vimos anteriormente. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de derivar, al momento de agrupar términos, al momento de directamente sumar, ¿verdad? Términos con igual signo y colocarle el mismo signo, ¿verdad? O al momento de restar, colocarle el signo correspondiente del mayor término. Porque allí, al momento de esas operaciones, pues podemos tener algún tipo de error y, por supuesto, pues vamos a obtener un resultado erróneo. Entonces, es muy importante tener cuidado con multiplicación de signo, agrupación, y aplicar pues correctamente las reglas de derivación. Bien, nos vamos para otro ejercicio número 2. ¿Sí? Dice, calcular la derivada de y igual a 1 sobre el término, en este caso denominador, que sería raíz cuadrada de todo ese término, x al cuadrado más 3x. Entonces, para poder emplear la fórmula número 8, en este caso, tenemos que lo que tenemos aquí de la derivación, número 8, es esta formulita, es la que expresamos acá, ¿sí? Derivada con respecto a x, u de a la n es igual a toda esta expresión. Expresamos primeramente la función y en este caso sería lo siguiente. Todo número que está dentro de una raíz, si yo lo convierto, acuérdese que eso es un exponente de fracción. Aquí se sobreentiende que es raíz cuadrada. Entonces, todo este término pasa a ser a un medio. Si yo tuviera aquí raíz al cubo, quedaría un tercio y así sucesivamente. Estas son reglas, ya serían reglas de lo que nosotros vimos
bueno, esto ya sería lo que es potenciación, ¿sí? Y radicación, radicales, ¿bien? Entonces, en este caso, nosotros vamos a convertir esto en un exponente. Y como este término está en el denominador, si yo lo quiero pasar a primer plano, sería a la -1, ¿sí? Y esos son reglas que ya eso lo hemos visto anteriormente, ¿ok? Reglas básicas de potenciación y reglas básicas al momento de convertir lo que es los radicales, ¿sí? Términos. Entonces, yo convertí esta función en esta función. Bien, a ver, como acomodando, en este caso, esta expresión para yo poder hacer la derivada, obtener mi primera derivada. ¿Ok? Entonces, es x al cuadrado más 3x, todo eso elevado a la -1/2. Entonces, si yo aplico, ¿sí? En este caso, yo aplico quién es n y quién es u, yo aplico toda esta regla de derivación, que fue la tablita que nosotros vimos aquí, la número 8. Entonces, aquí n es igual a 1/2 y u viene a ser toda esta expresión. O sea, es como una sustitución de la variable x, lo voy a sustituir, en este caso todo eso me equivale a u. Entonces, yo al sustituir digo n es -1/2, u es x al cuadrado más 3x, en este caso, n-1 sería -1/2 menos 1, la derivada con respecto a x de u, ¿sí? Que en este caso sería x al cuadrado más 3x. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a ir sustituyendo menos, en este caso, sería con respecto a esta multiplicación. O sea, en este caso estamos sustituyendo cada uno de estos términos. ¿Bien? Entonces, digo, la derivada de y con respecto a x, y es lo que quiero arreglar, ¿verdad? Acomodar, sería -1/2 de x al cuadrado más 3x. Esto sería -1/2 menos 1, signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Entonces, en este caso sería 3 menos 3 medios, ¿sí? Menos 3 medios, multiplicado por, en este caso, por la derivada con respecto a x, que sería 2x, sería 2x, la derivada de x al cuadrado sería 2x, más la derivada de 3x sería 3. Y bueno, yo hago este término, lo convierto en esta fracción, en este término que sería como el resultado de esa derivada. Bien, en este caso entonces quedaría que si este término, ¿verdad? Tiene signo negativo, pasa como denominador, ¿verdad? Y quedaría, en este caso, eh, un medio negativo, ¿verdad? X al cuadrado más 3, ¿sí? A 3 medios. Y en la parte superior, pues me queda menos 2x más 3. Bien, entonces, en este caso,
el resultado como tal sería esta expresión. ¿Qué es importante de todo esto? Estimados participantes, que ejerciten, ¿verdad? Las diferentes, bueno, en el aula están los diferentes ejercicios, ¿verdad? En el cual pues allí ejercitan. Cualquier duda con respecto a estos ejercicios, pues estaré atenta a través del foro de dudas y si no, por mensajería interna. Ojo, es muy importante ejercitar, ¿bien? Y que tengan pendiente el material, tengan en cuenta el material que está ubicado en el aula virtual. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.